Ya estamos de regreso en Hecho Aquí y Matías Vice es un director chileno muy exitoso y premiado a nivel internacional por películas como En la cama, La vida de los peces y La memoria del agua, entre otros. Matías fue responsable de dirigir la película En tu piel y conversamos con él en nuestro segmento Protagonistas. Estar en tu piel es poder sentirse reflejado en alguien, es involucrarse, es la identificación. Creo que eso es un poco lo que intentamos hacer en esta película, es el poder sentirse en la piel de un otro y el poder en el fondo que todos los que vean la película se puedan sentir como nuestros personajes. Un poco lo que quisimos hacer fue como una historia muy particular termina siendo algo absolutamente universal y algo que puede suceder en cualquier parte del mundo también. El proyecto En tu piel nace como una invitación que me hizo el Che con Elsa a hacer un remake de mi película En la cama. Y yo vine a República Dominicana, me reuní con ellos y finalmente llegamos a la idea de hacer una nueva película a partir o inspirada en el fondo en esta historia que había sido En la cama, pero creo que eso creció y se convirtió en un nuevo proyecto. Yo finalmente estoy 10 años más maduro que cuando hice En la cama. En la cama era una película que hablaba quizás de otro momento de una pareja, y esta es una película, siento yo, un poco más adulta, un poco más en el momento en que yo estoy de mi vida también. Y sí respetamos algunas cosas de esa idea original, pero finalmente construimos una nueva película y eso para mí fue un desafío muy grande, el poder hacer una película que yo quisiera finalmente, y como yo le encontraba las ganas de hacer esta historia que tiene mucho de lo que me gusta a mí, que es finalmente las relaciones humanas, las relaciones de pareja. Una película que finalmente lo que busca es la identificación con el espectador y sobre todo que el espectador se emocione con la historia. Yo no me quería repetir, no quería filmar En la cama. Yo sentía que En la cama era una película que yo la hice a los 24, 25 años, que me parecía que no tenía mucho sentido para mí volver a hacerla. Entonces dijimos, bueno, ok, ocupemos algunas cosas de La cama, que eran dos personajes en una única locación, pero hagamos una nueva historia. Y a partir de eso el desafío era crecer, era encontrar esa historia, y fue un desafío que me fascinó, que creo que se me dieron todas las condiciones para poder trabajar también de una manera muy cómoda, con un equipo dominicano increíble, no solamente de calidad técnica, sino de calidad humana, que era lo que necesitaba esta película. Y también poder trabajar con gente con la que para mí es de mucha confianza, como es Arnaldo Rodríguez, que es mi director de fotografía, Valeria Hernández, que es la montajista con la que yo trabajo, y Julio Rojas, que es el guionista de mis películas. Entonces me sentí en un proyecto con un respaldo muy grande, o sea, ya por la gente con la que yo pude contar de Chile y también por la producción que hicieron que yo me sintiera en un sueño en el fondo, o sea, haciendo esta película de una manera muy cómoda, con mucho tiempo, una película en la que pudimos ensayar, prepararla muy bien y rodar la película con mucha tranquilidad, porque era una historia que lo merecía en el fondo. Me encontré con gente muy talentosa, con gente con una disposición también y un cariño. Yo vengo de un país que es más frío, yo vengo de un país que la gente no es tan simpática, no es tan alegre, entonces eso es un placer, y con gente con muchas ganas de entregarse. O sea, desde la primera vez que yo vine, que fue a inicios del 2015, cuando vinimos a hacer el casting, me encontré con que era un país que tiene muy buenos actores, que es un país que tiene una calidad de gente que yo dije, bueno, aquí sí podemos lograr lo que queremos hacer, que es una película primordialmente de actores, en las que ellos se echan la película al hombro y la responsabilidad finalmente recae en ellos. Entonces para mí era vital ese primer viaje en el fondo, donde yo iba a conocer al elenco, o íbamos a hacer el casting para encontrar el elenco finalmente.
tenía la suerte también de tener un equipo de arte increíble, soñado, con gente que trabajaba muy bien, muy rigurosa, con muy buen gusto también. Y eso se nota en el resultado, se nota también porque fue un proceso muy armónico en el que yo necesitaba ciertas cosas despacio, y se fueron sumando estas necesidades con propuestas, con contrapropuestas, y finalmente creamos este espacio que está precioso, pero más allá de que sea un espacio lindo, siento que es un espacio que funciona muy bien para la historia. Y aprendí muchísimo del estudio, es una experiencia también muy cómoda para rodar, es como llegar a una oficina y empezar a trabajar en esta oficina que era el set, y eso hacía que en el fondo nos pudiéramos concentrar mucho en la actuación, nos pudiéramos concentrar mucho en la cámara, mucho en el sonido y en las cosas anexas que nos tocan en la locación o en el exterior. En este caso no teníamos esos inconvenientes, estábamos en un lugar muy cómodo y eso nos permitía poder trabajar muy bien en los pequeños detalles. Es una película que finalmente se cuenta con detalles, con silencios, con miradas que requieren tiempo para lograr ese trabajo en el fondo. Tremendas personas que amo, que quiero muchísimo, tremendamente talentosos los dos, se lo ganaron, o sea, se lo ganaron desde el casting. Ellos hicieron un tremendo casting. Yo llegué a este país sin conocer a los actores, sin tener prejuicios sobre ellos, quiénes eran, quiénes no eran, qué habían hecho, qué no habían hecho. Simplemente ellos hicieron un muy buen casting, luego hicieron un segundo muy buen casting y luego un tercer muy buen casting y se ganaron la película. Se ganaron la película ellos y dije, bueno, quiero trabajar con ellos. Me parecieron tremendos actores y me parecieron personas muy sensibles, con las que yo iba a poder congeniar, personas con las que yo iba a poder tener un diálogo y íbamos a poder descubrir finalmente la película juntos. Si bien yo llego con un guión que es de Julio Rojas, que es mi tremendo compañero y hermano de películas ya mucho tiempo, pero finalmente esta película la teníamos que descubrir con los actores. Y en ese sentido mi invitación con ellos es a que esta película o este guión que yo traía teníamos que descubrirlo entre nosotros, en los ensayos, en el rodaje, en las propuestas, en las cosas que iban apareciendo, y en ese sentido ellos estaban dispuestos a entregar muchísimo, más de lo que yo estaba pidiendo, que fue muy lindo ver a dos tremendas personas lindas que quiero mucho, pero ver sobre todo cómo se entregan, con qué pasión. Eso inspira muchísimo y te hace también a ti ser más exigente y es una como retroalimentación muy bonita. Fue muy lindo porque era una película que requería una energía para poder lograr lo que queríamos. Una película que requería silencio, matices, una energía muy contenida también, momentos también de explosión, momentos distintos, y eso, lo que pasaba detrás de cámara tenía que ser muy parecido a lo que pasaba delante de cámara para que los actores estuvieran en esa confianza. Y eso viene desde la producción, desde armar un equipo técnico no solo muy bueno técnicamente, no solamente un equipo amable, un equipo cariñoso, sino además un equipo que pueda conectar con esa sintonía y que entienda la película que estamos haciendo. Y eso fue un placer, fue un placer estas 4 semanas acá, de lunes a sábado, con horario bastante largo, pero que los disfrutamos y se armó una química en el set que siento yo que finalmente se va a notar en el resultado de la película. Primero el tema sexual lo manejamos con preparación, ensayamos las escenas todas, escenas de sexo, escenas de no sexo, escenas de diálogo, todas las escenas fueron ensayadas previamente. Yo llegué a República Dominicana 2 meses antes del rodaje, entonces esas escenas las ensayamos, las grabamos, las editamos. Ya en los ensayos yo tenía material que iba editando, iba probando, entonces fuimos viendo lo que estábamos haciendo, fuimos descubriéndolo también. Fue clave la participación de Arnaldo Rodríguez, que es mi director de fotografía, que también llegó cerca de 2 meses antes del rodaje, o 1 mes y medio antes del rodaje, entonces eso ya nos permitió
desde los ensayos ir probando un poco cómo lo íbamos a hacer. Pero es una película que el sexo es importante, entonces teníamos que darle la importancia, valga la redundancia, de lo que iba a ser. Es un sexo fuerte, es un sexo importante para los personajes, y también queríamos que sea un sexo atractivo, que sea un sexo elegante, sin dejar de ser fuerte, pero también que sea lindo visualmente y atractivo. Y ese era un desafío. ¿Cómo hacemos algo que por un lado tiene que ser bastante fuerte, porque si bien es una relación, o la película nace como una relación sexual, entonces teníamos que enfrentar ese tema y teníamos que hacerlo de una manera directa. Y el desafío era cómo hacemos eso de una manera directa, pero también que sea elegante, y también que sea atractivo, y también que tenga algo visual que nos interese. Entonces era una mezcla de cosas que fuimos probando y que poco a poco fuimos descubriendo también. Yo estoy siempre tenso desde el día 1, desde a meses, incluso antes de empezar. Es como una tensa calma, porque lo disfruto mucho, me gusta exigir mucho, pero también hay un momento que uno tiene que entregarse y hasta dónde va dando, hasta dónde va probando. Yo tengo la tranquilidad de que en esta película lo dimos todo, tanto los actores, los técnicos, yo, o sea, todos dimos el 200% de lo que podíamos, y eso nos genera una tranquilidad absoluta en el fondo de la película que hicimos. Y el momento más tenso, hubieron muchos momentos difíciles, pero lo lindo es que fueron difíciles de actuación, difíciles de encontrar las escenas. A veces una escena que la íbamos a hacer en un día la terminábamos haciendo en 2, casi 3 días, porque requerían ese trabajo, teníamos que descubrirla. Lo importante era mantener la calma y decir, ok, ya va a aparecer la escena, ya va a aparecer, hasta que finalmente la encontrábamos. Pero en general fue un rodaje de disfrutar, de pasarlo bien, de estar contento con lo que estábamos haciendo. Las mismas de siempre. Yo tengo expectativas de superarme. Mis expectativas son siempre, ojalá, hacer una mejor película que la anterior. Hacer una película que me desafíe, hacer una película que me asuste, que me dé miedo, que no sé cómo la voy a resolver. Y eso era En tu piel. O sea, cómo íbamos a hacer esta historia, cómo iba a aparecer, cómo la íbamos a encontrar. Y mis expectativas son altas, porque me gustó mucho lo que hicimos, me gustaba mucho el guión, me gustó mucho cómo la fuimos encontrando, cómo fue apareciendo la película, y ojalá finalmente que conecte con el público. O sea, yo lo que espero es que esta película trascienda. Es como el gran objetivo que yo me pongo con cada película, es que no solo sea 1 hora y media en que la gente disfruta la película, sino que la película deje algo en alguien. O sea, que esa persona que vio la película no solo se emocione, no solo se ría, no solo llore, sino que además se quede con una semilla para después. Como una historia íntima y emotiva. Como una historia de conocerse, desde afuera, desde la piel hasta adentro. O sea, como dos personas que se conocen por lo sexual, por la piel, por lo externo, van poco a poco llegando a lo interno o al corazón finalmente. Un regalo de la vida. Cada vez es más frecuente ver a directores extranjeros dirigiendo películas dominicanas. Eso habla de la apertura que tiene nuestra industria para fusionar el talento local con el internacional. Es tiempo de una pausa, pero cuando regresemos, más de la película En tu piel por Hecho Aquí.